Un placer saludarles, estimados compañeros de la Cátedra de Fermentaciones Industriales. En este encuentro vamos a estar revisando un poco lo que es el proceso de fermentación alcohólica para la obtención del licor de brandy. Estaremos revisando básicamente todo lo que es la definición, origen, materias primas empleadas, proceso de elaboración, características de calidad, estadísticas de comercialización, marcas reconocidas en el mundo y diferencia entre brandy y coñac. Teniendo como definición que el brandy es una bebida alcohólica producida por la destilación de vinos. El término de brandy viene como el vocablo holandés brandewijn, que luego, bueno, unos años más tarde los holandeses terminaron de definirlo como brandy y se traduce como vino quemado. El brandy tradicional se prepara a través de vinos de uva, y aunque también existen brandys hechos a partir de otras frutas y de bagazos de uva, el brandy casi siempre posee un alto grado alcohólico, entre los 40 a 60% del volumen de alcohol, al ser vendido al mercado. Como bien lo acabamos de decir, existen tres tipos. El principal y el comúnmente es a partir del jugo de uva, ¿sí? Y también podemos encontrar a partir de frutas como mora, manzana, frambuesa, y de pulpa, que es el menos utilizado y el menos común a la actualidad, que es a partir del bagazo de la uva. Es importante distinguir que el brandy no es un aguardiente, es obtenido, ¿sí?, de un vino o de un proceso de destilación de uva. En cuanto a su origen, es un poquito incierto. Se sabe que fue más o menos en los siglos XVIII y XIX, cuando un holandés de profesión química viaja a Francia, a la región de Armagnac, con la intención de emprender un negocio de venta de vinos en su país, de origen elaborado con uvas de alta acidez. Y la idea era, bueno, tener vinos de bajo nivel de grado de alcohol. Y con la intención de poder ahorrar costos de traslado y de almacenamiento, se le ocurrió la idea de concentrar, ¿sí?, de calentar el jugo destilado a más o menos 78 grados centígrados con la finalidad de concentrar, ¿sí?, el alcohol y evaporar el agua, de manera de poder entonces luego ser almacenado en barricas y trasladar esas barricas a Holanda. Y en Holanda su pensado era realizar compra del alcohol, de un alcohol puro, extra fino, y realizar mezclas técnicas para así reconstituir y poder vender sus vinos. Sin embargo, en esos primeros ensayos, cuando realizó esos primeros ensayos, lamentablemente no tuvo el resultado esperado, por lo que su proyecto de alguna manera fracasa. Sin embargo, en Francia habían quedado unas barricas eh, llenas con esos destilados. Y es unos años más tarde cuando un grupo de marineros realiza el descubrimiento y se encuentran con un exuberante licor de alto grado alcohólico y de un olor y sabor extraordinario. En un principio, el brandy nace en Francia, pero a la actualidad, bueno, uno de los mayores productores tenemos a España, USA, Italia, Chile, Colombia, México y Perú. Y dentro de los principales consumidores como Alemania, Brasil, India y Rusia. Ajá. Tal bien como lo hemos descrito, ¿verdad? Las materias primas de cual se parte el vino blanco para la elaboración del brandy, tenemos la comúnmente Ugni Blanc, Folle Blanc, Perillada, Sareló y Macabeo, que son uvas muy ácidas, alrededor de los 9 a 10 gramos por litro. Y para los brandis de Jerez eh, se utiliza las variedades Airén y Palomino. Ahora vamos con lo que es el proceso de elaboración del brandy.
como bien lo hemos mencionado, parte de un vino blanco. Ese proceso de elaboración de vino blanco, ¿verdad? Es realizado primeramente un prensado, ¿sí? Que es un prensado en prensas horizontales, valga la redundancia, y de manera muy tenue, muy suave, muy frágil, porque la idea no es obtener taninos, ¿sí? Ni sustancias aceitosas que le puedan conferir sabores indeseables al vino final para la elaboración del brandy. Entonces, bueno, luego que pasa por ese proceso de prensado, estas variedades de uvas, nos vamos a una fermentación del mosto, más o menos a una temperatura entre 16 a 17 grados centígrados y que se da básicamente en las primeras oleadas de frío, ¿sí? En lo que son los meses de octubre a noviembre. Luego nos vamos a un proceso de destilación que se realiza en tanques de acero inoxidable a una temperatura de 78 grados centígrados, un poco porque lo que se busca es evaporar, ¿sí? Un poco el agua y conservar y condensar pues el alcohol. Y durante esa primera destilación vamos a obtener tres compuestos, que son las cabezas, que son prácticamente vapores que no se emplean en el proceso de fabricación de brandy, unos compuestos llamados flemas, que es como el cuerpo, y son las que realmente se destinan a la siguiente destilación, y y es un líquido no más de más o menos unos 30 grados de alcohol y de aspecto turbio y lechoso. Y al final una última fracción llamada colas, alrededor de unos 20 grados de alcohol. Seguidamente se realiza una segunda etapa de destilación, pero mucho más larga, más o menos alrededor de las 12 horas, de manera de poder destacar en esas flemas, ¿verdad? Hacer una destilación mucho más fina para la remoción que puede haber quedado de algunos compuestos de cabeza, obtener lo que es en sí las holandas, que es el cuerpo en sí, lo que se utiliza y es lo que ese líquido que tiene ese grado de alcohol y esos compuestos volátiles que caracterizan al brandy. Y unas segundas colas, que es una fracción, es la última fracción, a más o menos a 28 grados de alcohol. Seguidamente, este líquido obtenido es envejecido a través de barriles de madera de roble, ¿sí? Porque, bueno, la idea es que ese proceso de transpiración del oxígeno y en contacto con el alcohol, bueno, se formen algunos compuestos acetilados que son los que de alguna manera dan esos sabores de vainilla, pimienta, canela, y también ese proceso de esa sequedad en la boca del licor, que es lo que da pues esa sensación de ese licor seco en la boca. Luego nos vamos y ese tiempo de envejecimiento va a depender del origen y de la clasificación o denominación que se vaya tener o tener del producto final, ¿sí? Porque podemos tener brandies muy jóvenes, ¿sí? Con un tiempo mínimo de crianza de 6 meses, pero pueden ir hasta 30 años. Entonces va a depender un poco en función de el tipo de producto, pues bajo esa clasificación de origen a elaborar. Tenemos seguidamente una etapa de mezclado que puede que se dé o no, es intermitente porque va a depender del proceso del sistema de elaboración del brandy, si es un proceso o un sistema estático o un sistema dinámico. Un sistema estático si es que, bueno, durante todo el lapso de tiempo permanece en la misma barrica sin ninguna rotación, mientras que con el sistema dinámico sí se le da un proceso de rotación con barricas con mayor tiempo de añejamiento. Y bueno, finalmente su embotellado. Aquí de manera gráfica vemos lo que es el sistema dinámico de envejecimiento. Este sistema dinámico se da mucho en lo que es la producción de vino de Jerez, del brandy de Jerez, perdón. Y bueno, como bien lo veíamos, se parte de una uva de variedad Airen o Palomino, se obtiene el vino,
¿sí? Y estas holandas son al menos envejecidas 3 años, ¿sí? Porque, bueno, hay unos procesos de clasificación para el vino de Jerez donde tenemos solera, tenemos reserva y gran reserva. Realmente estas denominaciones varían en función del tipo de envejecimiento, donde solera al menos es 6 meses, reserva al menos 1 año y gran reserva al menos son 3 años. Y bueno, vemos cómo es aquí simula un proceso en serie donde se va sacando 1/3 de la bota, o sea, 1/3 de cada barril, ¿verdad? Y de alguna manera se va rotando en ese sistema hasta el final obtener, bueno, lo que es el sistema Solera, un sistema dinámico. Es importante también destacar que, bueno, la composición de las barricas de roble están compuestas por 45% de celulosa, 25% de hemicelulosa, 23% de lignina y de 3 a 5 taninos. Es importante destacar que, bueno, como lo dijimos a un principio, en el proceso de prensado, la idea que acá no nos beneficia tener suficientes taninos por el tema de que le confiere sabores indeseables, al igual que acá en la producción de este vino, no se le agrega sulfitos ni ninguna sustancia porque no queremos tener sabores indeseables, ¿sí? Queremos que que parta del jugo natural de uva. Ajá. En cuanto a las características de calidad que ya nos adelantamos en la lámina anterior, bueno, el brandy se caracteriza por tener un grado alcohólico de 36 y 45 grados. Se utilizan barricas de madera, de roble, para proporcionar ese color ámbar y ese sabor que ya describíamos. Se consume entre 10 a 15 grados centígrados para captar todos sus matices. Su envejecimiento va desde los 6 meses hasta los 30 años, porque va a depender del origen y también o sea, del origen que le quieras dar de identidad y del lugar de fabricación. Obviamente es muy importante el cumplimiento de las buenas prácticas de fabricación y regulación en cuanto a la adición de caramelo, porque sí permite la regulación una pequeña adición para cualquier ajuste, tal cual como vemos acá en la imagen de los vasitos, por si necesitamos ajustar la tonalidad del ámbar, pero esté en una cantidad medida de manera de que el brandy es un proceso natural, no tener una bebida que de alguna manera sea adulterada pues, con el uso del colorante. Es importante destacar que no existe a nivel mundial ninguna normativa que regule este tipo de sustancias o de bebidas espirituosas. Sin embargo, bueno, encontramos un decreto en el 1686 del año 2012 de la República de Colombia, bueno, donde habla un poquito de las definiciones y de las buenas prácticas para la fabricación. Seguidamente la Gaceta Oficial, la 3665 del año 85 para la República Bolivariana de Venezuela, que es un poco, describe, bueno, la definición de las bebidas y los impuestos de alguna manera que regulan para su expendio acá en el país. También tenemos lo referido en el Mercosur, en el número 45 del año 96. También un poco describe las buenas prácticas de fabricación. Y el reglamento de la Comunidad Europea, el C7810 del año 22, que básicamente regula todo lo que es etiquetado, ¿sí? En cuanto a las estadísticas de comercialización, tenemos data reciente según Estatista de marzo 2023, de un boletín que emitió, de un ascenso, ¿verdad?, del consumo de bebidas espirituosas, que es donde la clasificación donde entra el brandy. Y bueno, tienen una proyección para el año 2025 que reporta este artículo con, bueno, crecimiento de las ventas totales en esta categoría de bebidas alcohólicas. Vemos que se espera para el año 2025, bueno, un 4,7%, ¿verdad? Más en incremento en ventas. Esto comparando, bueno, de 550 mil millones de dólares con respecto a un estimado proyectado para el 2025 del 575.600 millones de dólares. Vemos acá en la gráfica, en la parte inferior, bueno, específicamente para el brandy, vemos que el mayor productor actual es España, donde más o menos eh, el nivel de ventas oscila entre 30 a 35 mil millones de litros por caja de 9 litros, ¿sí?
Y bueno, seguidamente le sigue Singapur, Holanda, Irlanda, hasta tener a México como el menor, sí, el menor exportador y con el menor porcentaje de ventas a nivel mundial. Tenemos, bueno, las marcas más reconocidas en función a las diferentes bodegas existentes entre Francia, México, España, ¿sí? Y vemos Azteca de Oro, Bodegas Osborne, Cardenal Mendoza, Don Pedro, Fundador, Gran Duque de Alba, Lepanto y Rememant. Tal cual como describen las imágenes y lo que les señalaba en función a la crianza, a los años de envejecimiento, bueno, podemos ver brandis que van desde los 6 meses a con denominaciones de gran reserva, con 10, con 30, por tener, bueno, mucho más tiempo de añejamiento. Seguidamente, bueno, quise traer esta lámina porque cuando tú revisas la literatura encuentras mucha confusión de que el brandy en coñac es lo mismo. Y bueno, se utiliza como un digestivo, luego de las comidas, pero hay mucha similitud, o sea, se encuentra de que hay mucha similitud en sus procesos, pero hay 4 diferencias que son bien resaltantes para diferenciar un licor de otro. Y es que el brandy se puede producir en cualquier parte del mundo, como ya lo vimos, mientras que el coñac específicamente en la población de Cognac, en Francia. Tenemos que para el brandy contamos con 5 variedades de uvas blancas, mientras que para el coñac solamente el Ugni Blanc y el Folle Blanc. Tenemos que la destilación en brandy, dependiendo de su, vamos a decir, de lo que queramos obtener como crianza, puede pasar por 1 o 2 etapas de destilación y se realicen en tanques de acero inoxidable, mientras que el coñac es preferiblemente para obtener ese ajuste fino de compuesto, bueno, es necesario pasar por 2 procesos de destilación y los alambiques necesariamente tienen que ser de cobre para una mayor conductividad. En cuanto a la crianza, bueno, podemos tener brandy de 6 meses, mientras que el mínimo para el coñac va de 2 a 3 años. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Espero que la información haya sido de utilidad. Hasta un próximo encuentro.